Hola, me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida. Estás en AK Espacios. ¿Has realizado extrusiones con figuras complejas y después quieres utilizar la forma 2D base para modificarlas? Pero estas desaparecen. En este video aprenderemos una configuración que te permitirá mantener estas figuras. AK Espacios. Retener geometría base para módulo 3D. Vamos a comenzar realizando un rectángulo de 5 por 8 unidades de esta forma y dibujaremos una forma compleja a base de estos rectángulos y arcos. Para realizar esta forma primero dibujaremos los elementos, para después cortar las líneas que no necesitamos y finalmente unirlas. Nos quedará de esta forma para poder extruirla. Vamos a pasar a una vista isométrica y extruiremos esta figura 7 unidades. Moveremos este elemento para ver la configuración que tenemos actualmente. La figura que utilizamos para realizar una extrusión desapareció. También vamos a aplicar la extrusión a esta figura compleja, y de igual forma la figura base desaparece. Es decir, si queremos volver a realizar este elemento, tendríamos que volver a dibujar primero la figura y después extruirla. A continuación, veremos una configuración que nos permitirá mantener las figuras bases. Vamos a retroceder para ver estas figuras y activaremos el cuadro de opciones. Con este cuadro de opciones abierto, vamos a la pestaña de 3D Modeling y nos dirigiremos a la sección de objetos 3D en esta configuración, Delete Control While Creating 3D Objects, que nos permitirá controlar qué pasa con las figuras que utilizamos. Actualmente tenemos la opción de Only Delay Profile and Patch Curve for Solids. Si presionamos sobre esta lista desplegable, tenemos muchas opciones que veremos en otro video. Te invito a suscribirte a este canal de AK Espacios. Para conservar todas las figuras después de realizar alguna operación 3D, tenemos que seleccionar esta opción de Retain Define Geometry y presionar OK para confirmar. Ahora vamos a probar esta configuración. Aplicaremos la extrusión a esta figura y la moveremos para ver si en esta ocasión se mantiene la figura base. Observa que efectivamente se mantiene la figura, y esta misma figura la puedes utilizar para realizar más elementos 3D. Además, puedes modificar esta misma figura como ejemplo y poder volver a aplicar una extrusión. Si te ha servido este video, dale like y suscríbete a este canal de AK Espacios. Te dejaré estos videos que pueden ser de tu interés y comparte este video con tus amigos. Nos vemos en el próximo video.